todos. Hoy vamos a hablar de la primera de las funciones básicas en fisiología renal, que es la filtración glomerular. Para ello vamos a recordar algunos aspectos morfológicos, la base morfológica de este proceso fisiológico, que es la estructura ALMO y ALMET del corpúsculo renal. Recuerden que el corpúsculo renal ALMO, esto lo vimos en histología, el corpúsculo renal ALMO está constituido por el glomérulo de capilares, la cápsula de Bowman y el mesangio intraglomerular. Este glomérulo de capilares recibe sangre de la arteriola aferente. Esta sangre después en el glomérulo circula, es filtrada en las barreras de filtración glomerular y luego se va por la arteriola deferente. Este corpúsculo renal tiene dos polos, un polo urinífero, que es donde la hoja parietal de la cápsula de Bowman se continúa con las paredes del túbulo contorneado proximal, y el espacio urinífero de Bowman, que es el que se encuentra entre la hoja parietal y la hoja visceral, se continúa con el espacio la luz del túbulo contorneado proximal. Entonces, los componentes del plasma filtrados a nivel de la barrera de filtración glomerular pasan al espacio urinífero de Bowman y terminan en la luz del túbulo contorneado proximal, y a partir de ahí comenzará su modificación por los procesos, el filtrado glomerular se modificará por los procesos de de reabsorción y secreción tubular y constituirá el líquido tubular. Este líquido tubular descenderá por el asa de Henle, ascenderá y en el túbulo contorneado distal, en un sector del túbulo contorneado distal que es la mácula densa, donde los núcleos se encuentran bien juntos y se ve más denso al microscopio óptico, esta mácula densa que tiene receptores que analizan la composición del filtrado, ahí después se producirán en el nefrón distal las modificaciones pertinentes. Eso ya lo habíamos analizado en la clase de introducción a la fisiología renal. Pero repito entonces, yo tengo por un lado el corpúsculo, que tiene el glomérulo capilar, la cápsula de Bowman, que está constituida por una hoja visceral que está adherida a los glomérulos y que participa junto a otros componentes de la barrera de filtración glomerular, una hoja parietal y entre ambas el espacio urinífero de Bowman. Estos capilares glomerulares son capilares fenestrados y se mantienen juntos por una masa de tejido denominada mesangio intraglomerular, que no es simplemente una cuestión de un tejido de sostén, sino que además tiene células mesangiales que tienen propiedades fagocíticas, propiedades secretorias, propiedades contráctiles. Muy bien. Tiene, como decíamos, un polo urinífero que da hacia el túbulo contorneado proximal y un polo vascular que da hacia la arteriola eferente, la mácula densa, el túbulo contorneado distal y estructuras que se mantienen juntas gracias al mesangio extraglomerular. Estas estructuras que se encuentran próximas al polo vascular constituyen el aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos por un lado el corpúsculo y el aparato yuxtaglomerular. El corpúsculo está constituido por glomérulo, cápsula de Bowman y mesangio intraglomerular, y el aparato yuxtaglomerular por las células modificadas, células musculares lisas modificadas, la arteriola aferente, de la eferente, la mácula densa y el mesangio extraglomerular. Eso es lo que vemos al modo. Si ahora yo corto un sectorcito donde se está produciendo la filtración glomerular, lo corto y lo amplío para verlo al MET, el MET lo que me va a demostrar es lo siguiente. Yo voy a ver qué tengo. Bueno, la hoja parietal de la cápsula de Bowman está simplemente formada por un epitelio simple plano. Después tengo la hoja visceral, que está constituida por unas células especializadas que se llaman podocitos o células pediciladas, que tienen prolongaciones primarias, secundarias, que tienen prolongaciones finales que se denominan pedicelos, que asientan sobre la membrana basal glomerular. Estas células están separadas por espacios que se llaman ranuras de filtración, que a nivel de los pedicelos o entre los pedicelos se llaman espacios interpedicelares, mientras que debajo de los pedicelos, entre los pedicelos y la membrana basal, se encontraría el llamado espacio subpodocitario. Bueno, después tengo la membrana basal. Esta membrana basal es continua, está constituida por tres láminas, la lámina rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna, y tiene un montón de componentes, entre los cuales recuerden al menos dos, que son las proteínas de colágeno de tipo 4 y los glucosaminoglicanos como el heparansulfato. Esto es importante porque estos glucosaminoglicanos, como tienen sulfato, y el sulfato al disociarse, o sea al perder hidrógeno, adquiere carga negativa, estos dotan a los poros de la barrera de filtración de cargas negativas. Ahora lo vamos a ver.
Bueno, después tenemos el endotelio capilar, que como decíamos anteriormente es un endotelio de tipo fenestrado, con poros o fenestraciones grandes, irregulares y poco diafragmadas. Entonces, entre la sangre que se encuentra en el interior del capilar y el filtrado glomerular que se encuentra en el espacio de Bowman, se produce la filtración glomerular a través de las capas de la barrera de filtración glomerular. Acá podés hablar de 3 capas, si lo ves por ejemplo de los libros de histología tales como el Ross, o de 5 capas si lo ves de algún libro de fisiología como el Aranalde. Si hablamos de 3 capas, las 3 capas de la barrera de filtración glomerular serían el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y las ranuras interpedicelares de la hoja visceral. Mientras que si tomamos las 5 capas del Aranalde tendríamos el espacio subendotelial, que está dado por el glucocali de las células endoteliales, después el endotelio capilar con sus poros, la membrana basal, el espacio subpodocitario y el interpodocitario o interpedicelar. Bien, asumiendo como dice el Besant-Taylor que tenemos 3 capas, el endotelio, la membrana basal y la ranura, estas capas tienen aberturas, ¿sí? Así, por ejemplo, las más grandes son las fenestraciones entre las células endoteliales que tienen estos poros un tamaño de 500 a 1000 angstroms. Por su parte, las ranuras de filtración, en realidad los espacios interpedicelares, tienen un espacio de 250 angstroms, con lo cual la verdadera barrera filtrante, la que proporciona el mayor filtro, porque tiene los poros más pequeños, es la membrana basal. De hecho, esta membrana basal, cuando la miramos al microscopio, aparece continua, aparece sin poros. Nosotros a los poros del endotelio y a las ranuras de la hoja visceral las vemos al microscopio electrónico, pero es difícil ver poros en la membrana basal. Es como algo continuo. Entonces, ¿qué son los poros que se observan que permiten el pasaje de sustancias a nivel de la membrana basal? En realidad son canales funcionales que se producen por la polimerización de los glucosaminoglicanos a medida que una sustancia pasa y después se vuelven a cerrar luego de que la sustancia pasó, manteniendo toda una estructura continua. Tales poros o canales funcionales tienen un diámetro de 60 angstroms y están recubiertos por cargas negativas. Por eso, el límite para la filtración glomerular es el tamaño del poro, no el tamaño de los canales funcionales de la membrana basal, no el poro de los capilares o las ranuras de la hoja visceral, pues son mucho más grandes. Es como si vos, suponete, ponés 3 filtros de café para filtrar café y un filtro tiene agujeros de 500 milímetros, agujeros de 250 milímetros y agujeros de 60 milímetros. Obviamente que el que proporciona el mayor poro es el agujero de 60 milímetros. Tendríamos que decir micrómetro porque con 60 milímetros filtra una mierda. Pero bueno, lo que te quiero decir es que obviamente aquella membrana que tenga los poros más pequeños actuaría como la verdadera barrera filtrante. Si a esto le sumamos la presencia de cargas negativas, tenemos los 2 factores que hacen a la filtración glomerular, que son el tamaño de la sustancia y las cargas superficiales que dicha sustancia posee. Bueno, con respecto a la base morfológica de la filtración glomerular, copien esto y ahora les voy a explicar los factores relevantes para la misma. Entonces, teniendo en cuenta la morfología de la barrera de filtración glomerular, los factores que determinan el pasaje de una sustancia y que dependen de la sustancia tienen que ver con el tamaño de la sustancia, con las cargas superficiales de las sustancias y otros factores. Antes de hablar de eso, les voy a explicar un par de conceptos importantes que vamos a utilizar, que son el de cociente de filtración y el de radio efectivo. ¿Qué es el cociente de filtración y cómo se calcula? El cociente de filtración es el cociente o relación entre la concentración de una sustancia X en el filtrado glomerular y la concentración de la misma sustancia en el plasma. Una relación matemática entre las concentraciones de una sustancia a ambos lados de la barrera de filtración glomerular. Entonces, este cociente de filtración puede valer 0 para las sustancias que no se filtran nada, a 1 para las sustancias que se filtran todo. ¿Por qué? Si una sustancia no pasa nada, la barrera de filtración, su concentración en el filtrado será 0. 0 dividido, sea cual fuere la concentración en el plasma, me va a 0. O sea que el cociente de filtración para una sustancia que no se filtra es 0. En el polo opuesto,
Si la sustancia se filtrase toda, su concentración en el filtrado glomerular va a alcanzar la misma que el plasma, o sea, van a ser iguales. Entonces, si la concentración en el filtrado glomerular es igual que la concentración del plasma, cuando divido esto, me da 1. Quiere decir que para una sustancia que se filtra 100%, el cociente de filtración es 1. Bueno, en el medio están las sustancias que se filtran. 50%, estas tendrán un cociente de filtración de 0,5, 30% tendrán un cociente de filtración de 0,3, es decir, que las sustancias que se filtran en un porcentaje tendrán un cociente de filtración que irá de 0 a 1. Bueno, el hecho de que una sustancia pase o no, depende de lo que vamos a ver como radio efectivo. ¿Qué es el radio efectivo? A ver, vos para que algo pase por un poro, eso tiene que ser más chico que el poro. Suponete, yo quiero que este vasito, ¿no es cierto?, pase por este poro que hice con mi mano. Suponete, como el vasito tiene dos radios, este, y también este, el radio efectivo es aquel que permite el pasaje, es decir, el menor. Si yo al vasito lo quiero poner así, con su radio mayor, se va a atorar en el poro y no va a pasar. Pero si yo lo pongo así, por el radio menor, va a pasar. Entonces decimos que el radio efectivo es el radio menor. Si la sustancia fuese una esfera perfecta, cualquier radio que tomemos permitirá el pasaje. Pero como las moléculas no son esferas perfectas, suelen ser irregulares. Algunas son simétricas, pero la mayoría son irregulares. Nos interesa el radio menor, que es el radio efectivo. Es decir, si yo tengo una sustancia irregular, va a tener un radio mayor y un radio menor. El radio menor es el radio efectivo. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, veamos cuáles son los factores que determinan el pasaje de una sustancia a través de la barrera de filtración glomerular. Uno de ellos es el tamaño de la sustancia, que lo podemos expresar en forma de radio efectivo y a su vez de peso molecular. Las sustancias que tienen un radio efectivo mayor a 35 angstroms, con habitualmente un peso molecular superior a 70.000 daltons, no te pasan la barrera de filtración glomerular, se quedan atorados en el poro. Ni siquiera el radio menor es más grande que el radio del poro. Y hablamos de radio y no de diámetro. Recuerden que el diámetro del poro que habíamos dicho como limitante era de 60. Y acá te hablo de 35, pero si 35 es el radio, que es la mitad del diámetro, significa que el diámetro es 70. Entonces, si el poro medía 60 y el diámetro mide 70, no te pasa. Bueno, pero el Behan-Taylor lo expresa en forma de radio efectivo. Por eso, por las dudas te lo pregunten, te lo expreso yo también así. Entonces, una sustancia que tenga un radio efectivo mayor a 35 angstroms no te pasa. Si no pasa, el cociente de filtración va a ser 0. ¿Qué ejemplos podemos tener? El de las proteínas plasmáticas más grandes, como las globulinas, que pesan más de 100.000 daltons, 168.000 daltons, cosas por el estilo, que no te van a poder atravesar el poro, o sea que las globulinas no se filtran. En el, digamos, terreno opuesto, si la sustancia tiene un radio efectivo de menos de 15 angstroms, con un peso molecular menor a 5.000 daltons, te pasa toda. Es tan chiquitita que aún con su radio mayor pasa. Así que no hay ningún problema, es muy pequeña la sustancia. Entre ellas podemos encontrar el agua, que pesa 18 daltons, la urea, que pesa 60 daltons, la glucosa, que pesa 180 daltons, los aminoácidos, los iones. Todas estas sustancias se filtran libremente en la barrera y tienen un cociente de filtración de 1. O al menos, y en el caso de los iones, ahora van a ver, debieran tenerlo. Bueno, y después tenemos las sustancias intermedias. Las sustancias que tienen un radio efectivo entre 15 y 35 angstroms, con un peso molecular entre 5.000 y 70.000 daltons, pasarán más o menos según otros factores, como las cargas superficiales y la forma. Vamos acá. Con respecto, a ver, aquí. Bien, ¿ver ahí? Sí. Con respecto a la forma decíamos, si la sustancia es simétrica, por ejemplo, esférica o cilíndrica, pero que es regular, no se queda atorada, es raro que se quede atorada y pasa mejor. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene una forma más bien cilíndrica. Si la sustancia en cambio es asimétrica, irregular, elipsoide, pasa peor, es más fácil que se quede trabada en alguno de sus radios. Entonces, por ejemplo, la albúmina, que es elipsoide. Entonces, la forma también interviene, pero siempre para una sustancia que tenga un tamaño parecido al poro, ¿entendés? Pues si es muy chiquitita, aunque sea simétrica, te pasa bien. Y si es muy grande, aunque sea simétrica, no te pasa nada. Es decir, si vos agarras una esfera así, bien simétrica, una esfera perfecta, la que pasa por un agujerito así, no pasa.
Y si vos agarras una estructura toda deforme, pero que querés hacerla de este tamaño y la querés hacer pasar por un poro así, te pasa 100%. Entonces estamos hablando de sustancias que tienen un tamaño similar al poro, como la albúmina o como la hemoglobina, que tienen respectivamente la albúmina un tamaño, un peso de 69.000 daltons y la hemoglobina de 68.000. Quiere decir que están ahí de los 70.000 que constituye el límite. Podrían pasar, pero se tienen que acomodar para pasar. Y eso depende de la forma y también depende de las cargas. Las cargas superficiales son muy importantes porque recuerden que el poro tiene cargas negativas. Negativo con negativo se repele, negativo con positivo se atrae. Con lo cual, cuanto más cargas negativas tenga una sustancia, menos va a pasar. Y cuanto menos negativa, o ni hablar si tiene positiva, mejor va a pasar. Entonces, comparando la hemoglobina con la albúmina, que tienen un tamaño muy parecido, vos ves que la albúmina tiene un cociente de filtración de 0,01 y la hemoglobina de 0,03. ¿Qué significa un cociente de 0,01? Que te pasa el 1%. ¿Qué significa un cociente de 0,03? Que te pasa el 3%. O sea que la hemoglobina pasa 3 veces más que la albúmina cuando su peso molecular es muy parecido. No lo justificaría, porque el peso molecular de la albúmina, de la hemoglobina es 68.000 y de la albúmina es 69. O sea, es más chiquita la hemoglobina que la albúmina, pero es poca la diferencia como para justificar que pase 3 veces más. Bueno, pero la hemoglobina tiene muchas menos cargas superficiales negativas que la albúmina. Entonces la albúmina con esas cargas negativas es rechazada por el poro, entonces de cada 100 albúmina te pasa una. No es que no pasa, pero pasa una sola. Y de cada 100 hemoglobina te pasan 3. Bueno, muy bien. Estas son las más importantes. Es decir, tamaño expresado en forma de radio efectivo y de peso molecular, forma que está relacionada con el tamaño y cargas. Pero hay otros factores. ¿Cómo descubrimos estos otros factores? Porque a veces analizamos sustancias que por su tamaño son de este grupo, ¿no? O sea, tiene entre 15 y 35 angstrom, tendría que pasar completamente. Vos te fijás, son de este grupo, menos de 15 angstrom, tendría que pasar completamente, entonces el cociente de filtración tiene que ser 1 y de repente nos da 1. Estoy pensando en un caso emblemático, el calcio. El calcio es un ion. Tiene un peso atómico de 32, con lo cual tendría que pasar lo más bien. Sin embargo, yo veo que pasa la mitad de calcio. O sea, el cociente de filtración, en lugar de ser 1, es 0,5. ¿Por qué? ¿Dónde se quedó atorado el calcio? Si por el tamaño tendría que pasar perfectamente el poro. Bueno, la cuestión es que el calcio va, la mitad del calcio, esto lo vimos en metabolismo fosfocálcico en varias materias, la mitad del calcio del plasma va unido a proteínas. Y si las proteínas no se filtran libremente, el calcio que está unido a ello tampoco. Entonces, la unión a proteínas plasmáticas es un factor a considerar. Por ejemplo, una sustancia libre como el sodio, como el cloro, pasa mejor. Y si yo quiero calcular la carga filtrada de esta sustancia, simplemente la calculo por la ecuación. Concentración plasmática por BFG. En cambio, si es una sustancia que va unida a proteínas plasmáticas como el calcio, yo para calcular cómo pasa, tengo que hacer concentración plasmática. La carga filtrada es concentración plasmática por BFG por F de X, que es la fracción libre, porque solo la fracción libre pasa. En el caso del calcio, la fracción libre es del 50%, o sea, del 0,5. Entonces, si yo multiplico la concentración plasmática por el BFG por 0,5, me va a dar que lo que pasó es la mitad de lo que hay en el plasma. Claro, porque es la mitad que está libre. ¿Entienden? Entonces, la unión a proteína plasmática es otro factor relevante a ser considerado en la filtración de una sustancia. Bueno, y después tenemos dos factores que son despreciables, que sirven para el cálculo más que nada. Uno es el efecto Gibbs-Donan, que vimos en las clases de medio interno, y que explicaría por qué, bueno, sodio y cloro, por ejemplo. Por su tamaño, lo ubicamos acá. Sustancias que tendrían que tener un cociente de filtración de 1. ¿Por qué? Porque tienen un radio efectivo menor a 15 angstrom y un peso molecular menor a 5.000 angstrom. Tiene que pasar todo. No van unidos a proteínas plasmáticas. Están libres. O sea que no hay ninguna razón para que no pase todo. Entonces, bueno, me pongo tranquilamente a calcular el cociente de filtración y veo que no da 1. Da casi 1. En el caso del sodio me da 0,99, ponele. Y en el caso del cloro me da 1,01, un poquito más. Pero no da 1. No hay ninguna lógica, tendría que dar 1. Si no van unidos a proteínas plasmáticas y son chiquititos. ¿Por qué pasa menos o pasa más? Bueno, acá estaría interviniendo el efecto Gibbs-Donan. Recuerden que el efecto Gibbs-Donan está dado por aniones no difusibles como las proteínas que retienen cationes difusibles y rechazan, empujan aniones difusibles.
Entonces, las proteínas habíamos quedado que no pasan, están o en el grupo A, que no pasan nada, como la globulina, o en el grupo C, donde te pasa, como en el caso de la albúmina o la globulina, 1%, 3%. Quiere decir que las proteínas se quedan del lado del plasma, ¿sí? De ese lado, esos aniones no difusibles retienen un poquito los cationes difusibles como el sodio y rechazan un poquito los aniones difusibles como el cloro. Entonces, el sodio pasa un poquito menos que el 100%, a lo mejor te pasa un 99% y 1% queda formando, digamos, para neutralizar, para producir la electroneutralidad de los aniones no difusibles, y en el caso del cloro, para evitar que haya exceso de carga negativa, te pasa un poquito más, como que está empujado hacia el filtrado glomerular. Pero bueno, tal como lo describe también el Evan Taylor, este efecto Gibbs-Donan es despreciable. Bueno, finalmente el último factor de ajuste es el siguiente. Cuando yo quiero calcular, también despreciable, ¿no? Pero cuando yo quiero calcular el cociente de filtración, yo estoy calculando una sustancia en el filtrado y la divido por la concentración de la sustancia en el plasma. Son dos líquidos diferentes. El filtrado es un líquido acuoso sin proteína, porque las proteínas no pasaron, y el plasma es un líquido rico en proteínas, tiene hasta un 7% de proteínas. La presencia de proteínas puede alterar un poco el volumen del compartimento líquido, y los iones pueden hidratar las proteínas, pueden estar rodeando las proteínas, formando la capa de solvatación, etc. Entonces esto puede distorsionar un poco el cálculo. Entonces, si yo quiero que me dé perfecto, puedo realizar un ajuste teniendo en cuenta esto del 7% de proteínas que tiene el plasma, y entonces yo lo que voy a hacer es calcular la concentración de la sustancia no en plasma, sino en agua plasmática, y una vez que tengo la concentración de la sustancia en agua plasmática, hago, para calcular el cociente de filtración, concentración en el filtrado dividido concentración en agua plasmática, y ahí me tendría que dar 1. Bueno, ¿cómo hago para pasar de concentración plasmática a concentración en agua plasmática? Hago lo siguiente, teniendo en cuenta que el plasma tiene un 7% de proteínas, yo para calcular la concentración en agua plasmática hago concentración en plasma dividido 0,93. Eso me va a dar un numerito un poquito mayor, que es la concentración en agua plasmática. Bueno, niños, estos son los factores que determinan la filtración de una sustancia, que dependen de la sustancia. Porque hay otro factor importante que hará que la sustancia se filtre más o menos, que tiene que ver con las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, las denominadas fuerzas de Starling, a ambos lados de la barrera de filtración, pero eso lo analizamos en el próximo pizarrón. Copien eso. Bueno, y con respecto a las fuerzas implicadas en la filtración glomerular, primero aclaremos lo siguiente. El mecanismo de filtración, a ver, si nosotros tenemos una solución, dicha solución está constituida por agua y solutos, ¿sí? Durante el mecanismo de filtración el plasma se filtra y se dice que lo que se filtra no es un filtrado simple, sino que es un ultrafiltrado, porque tiene solutos coloides y no tiene solutos, tiene solutos cristaloides y no tiene solutos coloides. Es decir, no dejó pasar las proteínas, muy pequeñas cantidad de proteínas pasan, que son los solutos coloides, mientras que dejó pasar los solutos cristaloides, tales como los iones, la glucosa, los aminoácidos. Bien, ultrafiltrado. Ahora bien, yo tengo agua y solutos, ¿sí? Y los dos mecanismos mediante los cuales pasan el agua y los solutos dependen de la barrera. En aquellas barreras que son permeables a los solutos, muy permeables a los solutos, por lo general el soluto pasa por difusión y esto genera un gradiente osmótico que atrae el agua para mantener la isomolaridad, y entonces los solutos arrastran el agua, ¿sí? Esto lo vamos a ver en los mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Ahora, cuando la membrana es más permeable al agua que a los solutos, porque tiene agujeros grandes, poros, como en el caso de la barrera de filtración glomerular, acá no es que los solutos arrastran el agua, sino que pasa el agua, y el agua al pasar arrastra los solutos. Pasa el solvente y el solvente arrastra los solutos. Después estos solutos pasarán o no, como vimos en el pizarrón anterior, de acuerdo a su tamaño. Ustedes imagínense que es un río que tiene troncos flotando. Si el río va para allá, los troncos que flotan van para allá. Ahora el río va, de repente entra a un cauce más chiquitito, a un arroyito, y por ahí, si es una ramita pequeñita, va a ser arrastrada por el agua hacia el arroyo. Si un tronco grandote quedó atorado y no pasa el arroyo.
Bueno, entonces acá lo mismo, vos imaginate que el agua del río es el agua del plasma y que los troncos o ramitas son los solutos que son arrastrados por el agua. Entonces, acá el mecanismo es que el agua pasa y que los solutos son arrastrados por el agua. Este mecanismo se llama drag solvent o arrastre por solvente. Entonces, lo que yo necesito es generar movimiento de agua, flujo de agua, y esto lo voy a conseguir, y esto lo vimos en trabajo y tiempo libre cuando analizamos la permeabilidad capilar, con el balance de las fuerzas de Starling, las presiones hidrostáticas, capilar e intersticial, las presiones coloidosmóticas o oncóticas, capilar o intersticial. Recuerden que en trabajo y tiempo libre nosotros calculábamos el flujo por una ecuación, que es la ecuación de Starling, en la cual, para calcular el flujo que pasa a través de un capilar, yo multiplico el coeficiente de filtración de dicho capilar por las fuerzas de Starling. No vayamos acá abajo, vamos acá, vamos a analizar las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling se miden en milímetros de mercurio y determinan el flujo neto. Si el agua saldrá del capilar, filtración, o entrará al capilar, reabsorción. Estas fuerzas son 4 y son la presión hidrostática capilar o presión, que en el riñón lo llamamos presión hidrostática glomerular. Esta es una fuerza que impulsa filtración. Después tengo la presión hidrostática intersticial, o presión hidrostática de Bowman en el riñón, porque es la presión hidrostática del líquido que se encuentra en el espacio urinífero de Bowman, que es una fuerza que impulsa reabsorción. La presión coloidosmótica u oncótica capilar, que en el caso del glomérulo decimos presión oncótica o coloidosmótica glomerular, se le pone la letra pi del alfabeto griego, que es una fuerza que en este caso impulsa reabsorción, y la presión coloidosmótica o oncótica intersticial, en el caso del riñón de Bowman, que es una fuerza que impulsa filtración. ¿Qué eran las presiones hidrostáticas? Brevemente, la presión hidrostática es la presión que ejerce una columna de líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Yo tengo la membrana capilar acá, el agua que está dentro del capilar ejerce una presión hidrostática sobre las paredes del capilar que impulsa la salida de agua. Así, la presión hidrostática capilar impulsaría filtración neta, salida de agua del capilar, mientras que la presión hidrostática intersticial, al revés, impulsaría ingreso de agua. Después, nosotros habíamos visto en trabajo y tiempo libre que había territorios en los cuales la presión hidrostática podía tener valores negativos y entonces lo tomábamos como una fuerza de filtración más. Pero también habíamos destacado en trabajo y tiempo libre que había territorios como que eran aquellos que estaban dentro de una cápsula inextensible, como podía ser el cerebro, como podía ser el testículo, el ojo o el riñón, en los cuales la presión hidrostática intersticial era positiva. Entonces es una fuerza de filtración, de reabsorción. Mete agua al capilar, si es positiva, como acá, en el caso del riñón. Entonces yo tengo la presión hidrostática capilar, que fuerza agua fuera del capilar, y la presión hidrostática intersticial, que fuerza agua dentro del capilar. ¿Qué son las presiones coloidosmóticas u oncóticas? Son presiones ejercidas por las proteínas, por los aniones no difusibles. Estas proteínas lo que hacen es atraer agua para ser diluidas, ¿sí? Le forman la capa de solvatación, etc. Y es así como la presión hidrostática es volumen dependiente, depende del volumen de agua, la presión coloidosmótica u oncótica es concentración de proteínas dependiente. Cuanto mayor es la concentración de proteínas, más agua va a tener que ingresar al capilar o donde sea para diluir esas proteínas. O sea que a mayor concentración de proteínas, mayor presión coloidosmótica u oncótica. Bien, entonces la presión coloidosmótica u oncótica del capilar de las proteínas del plasma es una fuerza que impulsa la reabsorción porque mete agua al capilar, ¿para qué? Para diluir esas proteínas. Mientras que la presión coloidosmótica u oncótica intersticial es una fuerza de filtración porque saca agua del capilar para diluir las proteínas del intersticio. Quiere decir que yo tengo dos fuerzas que impulsan salida de agua del capilar, o sea que impulsan filtración, que son la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica intersticial, y dos fuerzas que impulsan entrada de agua al capilar, o sea, reabsorción neta, que son la presión coloidosmótica capilar y la presión hidrostática intersticial. Si la sumatoria de las fuerzas que sacan superan a la sumatoria de las fuerzas que meten, hay filtración neta, sale más agua que la que entra. Si por el contrario la sumatoria de fuerzas que meten supera a la sumatoria de fuerzas que sacan, hay reabsorción neta, entra más agua que la que sale. Ahora, ¿cuánta agua va a entrar o cuánta agua va a salir? Depende fundamentalmente de la permeabilidad del capilar. Podrá haber más fuerza de filtración que de reabsorción y que esta diferencia sea igual en dos capilares. Un capilar sistémico contra, por ejemplo, un capilar renal.
Supongamos con una presión neta de 8 milímetros de mercurio para que el agua salga en un capilar renal o en un capilar extrarrenal, del músculo, ponele. Ahora, la magnitud que va a salir dependerá de la permeabilidad capilar, y esta permeabilidad capilar se expresa en función del coeficiente de filtración o KF. No lo confundan con el cociente de filtración que vimos antes, que era CF y que se calculaba como concentración en el filtrado dividido concentración en plasma. Acá, este se expresa en mililitros sobre milímetros de mercurio por minuto, determina la magnitud de flujo, ¿sí? Dos capilares que tengan las mismas presiones o fuerzas de Starling neta, podrá tener uno mucho mayor flujo que el otro, más filtración que el otro, dependiendo del KF, y depende de dos factores, que son el área capilar y los poros, la presencia de poros. Cuanto más área tenga el capilar, más va a filtrar. Y si encima la pared tiene poros, más va a filtrar porque es más permeable. Bueno, fíjense que justo el capilar renal tiene mucha área, ¿por qué? Porque está todo enrollado, porque es glomerular, y encima tiene un montón de poros. El capilar, habíamos dicho que es fenestrado, con poros grandes, irregulares, poco diafragmados. Entonces, por la sumatoria de que está todo enrollado, es glomerular, lo que le da una enorme área de filtración o de reabsorción, y encima tiene poros que lo hacen más permeable, el KF del capilar glomerular renal es muy elevado y por ende la filtración glomerular también lo es mucho mayor que la filtración en un capilar sistémico. Bueno, ahora sí volvemos al principio. Decíamos que para calcular la filtración, para calcular el flujo, que era Q, nosotros hacíamos coeficiente de filtración por la fuerza de Starling. Ahora vamos a poner la fuerza de Starling en la ecuación, ya que las analizamos, y la misma sería: nosotros vamos a sumar las fuerzas que promueven filtración y le vamos a restar las fuerzas que promueven reabsorción. Es decir, que yo para calcular la presión neta de filtración o de reabsorción, yo lo que voy a hacer es sumar la presión hidrostática capilar más la presión coloidosmótica intersticial, y a esta sumatoria le voy a restar la sumatoria de la presión coloidosmótica capilar más la presión hidrostática intersticial. Concretamente, sumo las fuerzas que filtran, sumo las fuerzas que reabsorben, que permiten reabsorción, y a la sumatoria de las fuerzas que promueven filtración le resto la sumatoria de las fuerzas que promueven reabsorción. Bien, y a este resultado se lo voy a multiplicar a KF. El KF siempre es positivo, en mililitros sobre milímetro de mercurio por minuto, pero las fuerzas de Starling pueden dar positiva o negativa. ¿Por qué? Si las fuerzas que filtran superan las fuerzas que reabsorben, todo este término va a tener un valor positivo, que al multiplicarlo por el KF, que es positivo, me va a dar un Q positivo, de signo positivo. Cuando el Q tiene signo positivo, yo digo que hay filtración neta. En cambio, si las fuerzas que promueven reabsorción superan a las fuerzas que promueven filtración, va a haber reabsorción neta. Cuando hay reabsorción neta, todo este signo es negativo. Al multiplicarlo por KF, que es positivo, me va a dar un Q negativo. Si el Q en mililitros por minuto es negativo, esto implica reabsorción neta. ¿Entienden? Bueno, copien esto, queridos. Bueno, si nosotros comparamos un capilar sistémico con un capilar glomerular, encontramos lo siguiente. En un capilar sistémico yo tengo un extremo arteriolar y un extremo venular, ¿sí? Entonces, en el extremo arteriolar, la presión hidrostática capilar es de 40 milímetros de mercurio, la presión oncótica es de 3, la intersticial, la presión oncótica capilar de 25 milímetros de mercurio y la presión hidrostática intersticial es de 2. Si yo sumo las fuerzas que sacan, le resto las fuerzas que meten, yo tengo 40 más 3, 43, 25 más 2, 27, si hago 43 menos 27 me va a dar una presión neta de 16 milímetros de mercurio. Como es positivo, implica filtración neta. Si hago lo mismo para el extremo venular, veo que la presión hidrostática capilar cayó a 10 milímetros de mercurio, se mantuvo la presión coloidosmótica intersticial en 3, se mantuvo la presión coloidosmótica capilar en 25, se mantuvo la presión hidrostática intersticial en 2. Pero ahora, si yo sumo 10 más 3 me da 13,
25 más 2 me da 27, si hago 13 menos 27 me da menos 14, o sea que hay reabsorción neta. De todas maneras, como acá, digamos, la presión neta es de 16 para afuera y acá es una presión neta de 14 para adentro, la filtración neta supera la reabsorción neta, sale más agua en el extremo arteriolar de la que vuelve por reabsorción en el extremo venular, ese líquido remanente era el que era eliminado por la circulación linfática. Esto nosotros lo vimos en trabajo y tiempo libre. Bien, si ahora vemos la presión promedio, porque una cosa es que yo te pongo un micromanómetro acá y te mida la presión en el extremo arteriolar, o que te ponga un micromanómetro acá y te mida la presión en el extremo venular, a que yo te ponga 100 micromanómetros, desde acá hasta acá, 100 mediciones y las promedie. Bueno, promediando las presiones de todo el capilar sistémico, dan más o menos 8 milímetros de mercurio. Tomando un pedacito de la membrana y sometiéndola experimentalmente a una diferencia de 1 milímetro de mercurio a ambos lados para ver, para una diferencia de 1 milímetro de mercurio, cuántos mililitros por minuto pasan, esa es una manera de calcular el coeficiente de filtración, vemos que este coeficiente de filtración es de 0,25 mililitros sobre minuto por milímetro de mercurio. Entonces, para calcular el Q, ¿qué hago? KF por presión neta de filtración, presión promedio. Entonces hago 0,25 mililitros sobre minuto por milímetro de mercurio por 8 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio se va con milímetro de mercurio, o sea, el resultado va a ser en mililitros por minuto, magnitud de flujo, y tengo que hacer 0,25 por 8 me va a dar 2 mililitros por minuto, que era más o menos el flujo en el músculo en reposo que habíamos visto en trabajo y tiempo libre. Bien, comparemos esto ahora con los datos en un capilar glomerular. El capilar glomerular es diferente. Está todo enrollado y tiene un extremo arteriolar y un extremo arteriolar. Está entre dos arteriolas porque es un sistema portal arterial. Entonces yo tengo la arteriola aferente y la arteriola eferente. Así que ahora no vamos a hablar de un extremo arteriolar y un extremo venular. Vamos a hablar de un extremo aferente y un extremo eferente. Y vemos que en el extremo aferente la presión hidrostática capilar es de 45 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de Bowman es de 0, porque si depende de proteínas y las proteínas no se filtran, no tengo proteínas ahí. La presión hidrostática coloidosmótica del capilar es de 25, igual que en un capilar sistémico. La presión neta es de 10, mayor a un capilar sistémico, porque acá el flujo es muy elevado. Entonces ahora si yo hago 45 más 0 me da 45. 25 más 10 me da 35. 45 menos 35 me da una presión neta de 10. Entonces yo tengo filtración neta en el extremo arteriolar. Fíjense en el extremo aferente, fíjense en el extremo eferente. La presión hidrostática se mantiene en 45. La presión de Bowman se mantiene en 0, la coloidosmótica de Bowman, porque nunca se filtraron proteínas, pero ahora subió la presión hidrostática, coloidosmótica capilar. ¿Por qué? Porque se filtró tanta agua, es tan permeable el capilar, que las proteínas se concentraron mucho y aumentaron mucho su presión coloidosmótica. Se mantiene la presión hidrostática intersticial, y entonces ahora si yo hago 45 más 0, 45, si hago 35 más 10 me da 45, 45 menos 45 me da 0. Es decir, que acá hay lo que se llama equilibrio de filtración. Las fuerzas que sacan igualan a las fuerzas que meten, y esto se llama equilibrio de filtración. En modelos animales, por ejemplo, en riñones de perro, etc., se ve que se alcanza un equilibrio de filtración. En el riñón humano no es tan... Para que se me estaba cayendo esto. No es tan evidente. El riñón humano se cree que lo que tiene es un patrón de filtración continua. Filtra todo el capilar, pero nunca hay reabsorción. A diferencia del capilar sistémico, ahora vamos a analizar las diferencias comparativas. Bueno, si ahora hacemos lo mismo que antes, meto un manómetro a lo largo de todo el capilar y mido, yo lo que voy a ver es que la presión neta, sorprendentemente la presión neta es la misma que en un capilar sistémico. 8 milímetros de mercurio, igual que los 8 de un capilar sistémico. Pero el coeficiente de filtración es mucho más elevado, porque acá es de 15,62 mililitros sobre minuto por milímetro de mercurio. Cuando yo calculo ahora, ahí está, problemas técnicos, entonces les decía, cuando yo hago el cálculo de Q, que acá no es Q, se llama BFG, lo que tengo que hacer es multiplicar, para calcular el BFG, el KF por la presión neta de filtración. Si el KF es 15,62 mililitros sobre minuto por milímetro de mercurio
la presión promedio es de 8 milímetros de mercurio, yo lo que hago es simplificar milímetro de mercurio con milímetro de mercurio para que el resultado me dé en mililitros por minuto. Hago 15,62 por 8, me va a dar 125 mililitros por minuto. Llego al mismo resultado que podía llegar con el clearance de inulina o con el clearance de creatinina, pero ahora en un modelo experimental. Entonces, fíjate vos, las diferencias entre el capilar glomerular renal y el capilar sistémico, por ejemplo el músculo u otros órganos, son muy significativas. ¿Cuáles son estas diferencias? Analicémoslas. Primero, la presión hidrostática capilar en el extremo arteriolar de un capilar sistémico es menor, un 10% menor que la presión hidrostática capilar en un capilar renal. ¿Por qué es mayor en el capilar renal? Por el elevado flujo. Habíamos quedado en una de las clases anteriores que el riñón, que solo representa el 0,5% del peso corporal, recibe el 20% del volumen minuto cardíaco. Entonces es un órgano muy irrigado. Como la presión hidrostática es volumen dependiente, al haber más flujo, al estar más irrigado, es más alta. Pero lo más importante no es eso. Lo importante es que en un capilar sistémico decae de 40 a 10, pero un capilar glomerular se mantiene en 45. ¿Por qué? Porque en el capilar renal hay un vaso de resistencia postcapilar. Vos tenés la arteriola eferente cuya contracción sostiene las presiones hidrostáticas, cosa que no pasa en un capilar sistémico. Tengo una vena del otro lado, una vénula, entonces las presiones decaen. Otra de las diferencias es la presión coloidomótica del intersticio. Es de 3 milímetros de mercurio en un capilar sistémico, pero de 0 en el renal, porque depende de proteínas y las proteínas del capilar renal prácticamente no se filtran, o al menos no lo hacen en forma significativa. La presión coloidomótica del capilar se mantiene en 25 en un capilar sistémico, pero acá aumenta a 35, por lo que decíamos antes, hay una pérdida de agua a lo largo del capilar muy importante. Eso equivale más o menos a 180 litros por día, habíamos dicho, 125 mililitros por minuto. Entonces las proteínas se van deshidratando y aumentan su concentración, y si aumentan su concentración aumentan su presión coloidomótica o oncótica. Después, la presión hidrostática intersticial es de 2 milímetros de mercurio en un capilar sistémico, pero acá es de 10. ¿Por qué? Acá es de 10. ¿Por qué? Porque se filtra mucho. Se filtran 125 mililitros por minuto contra 2 mililitros por minuto que filtra un capilar sistémico. Y nuevamente, como es volumen dependiente de una presión hidrostática, a mayor volumen de filtrado, mayor presión hidrostática. Bien, finalmente, acá yo alcanzo unas presiones positivas en el extremo arteriolar, lo que implica filtración neta, presiones netas negativas en el extremo venular, lo que implica reabsorción neta. Como la filtración supera, como la fuerza de filtración supera la de reabsorción, hay más filtración que reabsorción, el agua remanente la eliminaban los linfáticos, pero en el capilar glomerular renal, no de los humanos, sino en modelos animales, de donde surgen muchos de estos datos de los libros, vemos que hay una presión neta de filtración positiva en el extremo aferente, pero la presión neta en el extremo aferente es de 0. Con lo cual hay filtración neta, más o menos los 2 tercios aferentes de un capilar glomerular, pero en la unión entre los 2 tercios aferentes contra el tercio eferente se alcanzaría un equilibrio de filtración. La filtración neta es de 0. Finalmente, la presión promedio es igual, pero el KF es mucho más elevado en un capilar glomerular que en un capilar sistémico. Esto se debe a que tiene mayor área y a que tiene poros, lo cual implica que la filtración en un capilar renal es 62,5 veces superior a la de un capilar glomerular. ¿Por qué? Porque es mucho más permeable, no depende de las fuerzas de Starling, que son iguales, dependen del KF. Decíamos antes que el KF era el que determinaba la magnitud de flujo, y acá lo podemos ver matemáticamente. O sea, al ser mucho más elevado el KF del capilar renal que el capilar sistémico, también lo es la filtración, que alcanza 125 mililitros por minuto contra 2 mililitros por minuto que alcanza en un capilar sistémico. Bueno, estas son las bases, las fuerzas implicadas en la filtración glomerular. En la próxima clase lo que vamos a ver es la regulación, ¿sí?, de la filtración glomerular por factores nerviosos, humorales, intrínsecos del riñón, regulación extrínseca. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Copien esto, queridos, nos vemos en la próxima clase, sigan cuidándose, cuídense.